Gaby, qué gusto tenerte hoy en Eureka. Me emociona muchísimo hablar de temas femeninos, de temas que, como hablábamos, ya se están empezando a oír más, pero nunca sobra más información para que todas las mujeres que nos están oyendo y los hombres también entendamos el cuerpo de la mujer y, bueno, la maravilla que es. Así que muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos están escuchando, porque seguro van a aprender muchísimo sobre por qué es importante ovular y por qué los hombres necesitan también entender la ciclicidad de la mujer. Así que gracias. Gaby, ¿cómo empieza tu historia? Quiero saber de esa Gaby quizá chiquita, creciendo, ¿cómo llegaste a ser la líder que eres hoy en este tema? Bueno, mi historia empieza realmente con un deseo profundo que nace a raíz del dolor con la menstruación. A mí no me gustaba menstruar, fue difícil para mí. Me dolía, me desmayaba, me daban cólicos muy fuertes y mi mamá siempre es súper amante de su ciclo, ¿no? Como algún día te va a encantar y yo, pues no creo. Y mi papá, médico homeópata, entonces como muy tratando de ver por qué me daba tan duro pues tener la menstruación y un día me regala la copa menstrual. En ese momento nadie la usaba, era rarísimo, yo no tenía amigas ni a quién preguntarle y lo pensé, dije como no sé si la verdad la vaya a usar, me dijo mira, ensaya que si no te gusta no pasa nada, vuelves a los tapones, vuelves a las toallas. Y cuando yo empiezo a usar la copa, digo que es esta maravilla, esto lo tiene que conocer todo el mundo, pero hago una pausa. Antes de eso, muy intuitivamente, antes de que llegara la copa a mi vida, las amigas mías ya me buscaban a mí para que yo les explicara cómo ponerse la toalla, cómo ponerse el tampón. Me acuerdo mucho de mi mejor amiga del momento en Amazonas, primera excursión, ella muerta del susto, como yo no sé ponerme esto, por favor, pónmelo. Y yo, bueno, hagámosle. Entonces, como que yo creo que siempre fui muy curiosa, siempre desde chiquitica, cuando nos dieron la primera clase de reproducción sexual en el colegio, me pareció fascinante entender y pensar que en la interacción de, ¿no? La célula más grande del cuerpo femenina con el espermatozoide creaba un ser humano. Y también me acuerdo que empecé a jugar a las Barbies chiquita, o sea, esto fue segundo de colegio, ¿no? A que las Barbies y Kent hacían el amor. Y un día llegó una prima chiquita y mi prima llega y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo estaba con mi prima de mi edad y las dos ya habíamos tenido esta clase en el colegio. Entonces las dos, no, estamos haciendo bebés. Y ella, pero ¿cómo funciona hacer los bebés? Y entonces, pues yo muy inocente le expliqué lo que me habían explicado en el colegio. Pues mi prima chiquita, traumatizada, mi tía llama a mi mamá a los 2 días de esa comida familiar, como necesito hablar con Gabriela, ella no puede estar hablando de este tema como si no hubiera un tabú, porque pues mi hija es muy chiquita, ha tenido pesadillas y me acuerdo que ese momento fue muy como doloroso para mí porque me sentí censurada, como wow, hablar de esto no se puede con todo el mundo y y de hecho, años después hablé con mi tía y le conté, le dije, tengo mi primer taller a niñas chiquitas sobre menstruación, ciclicidad y cómo vienen los bebés al mundo y necesito sanar primero este recuerdo porque pues fue mi niña muy inocente. Entonces, si yo me devuelvo más en el tiempo, yo creo que cuando nosotras miramos nuestra historia de que nos encantaba hacer cuando chiquitas, ahí siempre están las respuestas y siempre me encantó este tema, pero además con mi hermano chiquito siempre lo ponía, lo sentaba al lado de muchos peluches y les daba clases, como que para mí el mejor juego era dar clases. Entonces, pues ahí ya había unas pistas, ¿no? De a lo que me dedico hoy, que es a la educación menstrual, cíclica, anticoncepción sin hormonas, y en realidad la conversación es más amplia y es cómo podemos fluir en un cuerpo en el que es cíclico y en una realidad en donde aunque no vivamos en un lugar donde hay estaciones, pero sí vivimos donde hay estaciones, podemos ver, ¿no? Que la naturaleza nos lleva siempre a lo cíclico, a retraernos, a expandirnos y bueno. ¿Cómo haces tú, cómo es ese camino para sanar tu ciclo? Porque nos cuentas que era doloroso, que al principio fue quizá un poco turbulento. ¿Cómo llegas tú a tener ese equilibrio?
Es un camino largo, empieza por la copa porque realmente con la copa yo me empiezo a dar cuenta que puedo hacer todo lo que pensaba que no podía hacer. Entonces me puedo Ok, meter a la piscina, puedo montar a caballo, puedo hacer las clases de educación física, ¿no? Como que empiezo a decir, ok, ser una mujer no es un impedimento si tengo un método adecuado para gestionar mi menstruación. Yo creo que empieza ahí realmente ya tarde, porque ahí yo ya estaba en la universidad, entonces lo sufrí muchísimo hasta que, ok, dije, se puede hacer de todo. Realmente yo al principio no le di la oportunidad a la copa porque como nadie, no tenía esa amiga que me enseñara, yo me la cambiaba muy frecuente por miedo a mancharme. Yo siempre de chiquita tuve como hemorragias muy fuertes, manchadas terribles, toallas y toallas y toallas, y entonces yo no confiaba en la copa, pero en un viaje que hice en el 2016 a Vietnam, Tailandia, bueno, pues me tocaba confiar en la copa porque los baños no eran como muy adaptos para cambiársela. Y ahí yo dije, wow, esto de verdad es increíble. Y empieza por la copa, pero poco a poco, cuando ya me doy cuenta, quiero yo ser esa amiga que acompaña a otras en este proceso, empiezo a romper muchos tabús, había mucho tabú en torno a la conversación, me acuerdo que yo llegaba a las fiestas y en vez de como querer jugar a shots, yo quería explicarles de este mundo y realmente me miraban mal, como Gaby, no, ahorita no, no es el momento, hay hombres, entonces como un poco siempre esta vieja hablando de lo suyo. Y igual, yo seguí y poco a poco pues fue creciendo este compartir de la copa. Pero después yo empecé a formarme como coach ontológico y en ese momento era como una invitación enorme a explorar el mundo de las emociones y yo sabía que yo las estaba bloqueando porque desde que yo había empezado a tomar hormonas anticonceptivas, yo me había desconectado de mis emociones. Vivía en un mood swing constante, no sabía realmente muy bien qué detonaba una emoción o cuál era la diferencia entre una emoción y un estado anímico y digo, tengo que dejarlas porque no tiene sentido no ovular y yo creo que este fue como ya el segundo paso que me hace descubrir a mí qué realmente significa ser cíclica y poder sanar esa ciclicidad, permitiendo que mi cuerpo y mi alma y mi mente no lleven un estilo de vida constante y lineal, porque las mujeres no estamos diseñadas para un ritmo lineal y a mí eso me estaba acabando. Entonces, cuando entiendo que puedo darme unos periodos de reposo, darme unos periodos de inactividad y cuidar al cuerpo, que es lo que el cuerpo llama y grita, ¿no? Pues cambia toda mi relación y los círculos de mujeres también. Empecé a hacer muchos círculos de mujeres y yo creo que ahí también había un llamado fuerte de, wow, esta forma de relacionarnos, de competir, de criticarnos, de hablar mal de la otra desde chiquitas, ¿no? Porque hablo de un contexto como de colegio, pues no va conmigo, como que yo no, pues no quiero esto para mí ni en mi vida. Entonces, un conjunto de cosas. ¿por qué es tan importante que la mujer ovule? Sofía, es súper importante porque no nos lo cuentan, ¿no? O sea, vamos al doctor y la primera receta, si tú te acabas de desarrollar y vas a empezar una vida sexual o te sale un granito o tienes cólicos, es, ¿sabes qué? Toma anticonceptivos. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa? Con el anticonceptivo suprimimos la ovulación, dejamos de ovular. Cuando es hormonal, estoy hablando de anticonceptivos hormonales. Y entonces, ¿qué pasa? Es una hormona sintética Ujú. similar al estrógeno, que es nuestro, como una de nuestras hormonas principales, y similar a la progesterona, que es otra de nuestras hormonas principales, pero entonces te las dan en hormonas sintéticas, levonorgestrel, progestina, otro tipo de insumos para el cuerpo. Entonces el cerebro entiende, ah, pues esta mujer ya está produciendo esas hormonas, no las produzco yo misma. ¿Qué pasa cuando tu cuerpo deja de producir progesterona y estrógeno? Que entras en un déficit. Imagínate que tu cuerpo fuera un banco, ¿sí? Cada vez que tú ovulas de forma natural y produces estrógeno y produces progesterona, tu cuerpo está más abierto a absorber ciertos nutrientes, toda la comunicación entre el eje hipotálamo, ovarios, ¿no? Como el cerebro comunicándose con los ovarios está funcionando. Entonces, a largo plazo, tú lo que estás haciendo es creando salud, porque cuando produces estas dos hormonas, le permites a tu cuerpo absorber más masa muscular, que los huesos estén cuidados, o sea, un montón de funciones, digamos,
que tu cuerpo necesita, incluso la testosterona, ¿no? Nosotras producimos testosterona, no solamente los hombres, y cuando tomas una hormona anticonceptiva sintética, dejas de producir el 50% de tu testosterona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la progesterona y el estrógeno no están acá solamente para ayudarte a ovular, están acá para muchísimas otras cosas. La progesterona es como esta hormona yin también que te permite dormir, reposar, descansar, ¿no? Que te calma después de esa ovulación, y el estrógeno te ayuda a soñar, a crear, te dice, hey, ponte en modo como creativo, bien sea crear un bebé, un proyecto, un emprendimiento. Cuando tú suprimes todo esto, estás suprimiendo tus dos fuerzas, tus dos energías, tu capacidad de descanso, una cantidad de funciones que tu cuerpo orgánicamente necesita. Entonces, a largo plazo, aunque te puedan decir que, por ejemplo, el mito, ¿no? De hay reserva ovárica, esto es un mito, no es que tú tomas anticonceptivos hormonales y entonces vas a tener más óvulos para el futuro, no. De hecho, estás desconectando toda la comunicación y entonces después cuando quieras tener hijos, puede que seas fértil, pero puede que no, ¿no? La fábrica lleva apagada un montón de tiempo. Y no nos explican nada de esto. O sea, realmente yo lo que digo es, necesitamos más información porque no se puede tomar una decisión tan importante al azar. Hay que entender los efectos secundarios como la depresión, la ansiedad, la falta de libido, obviamente, como no estamos produciendo testosterona, no estamos lubricando, no hay deseo sexual, no hay como este push que te da la testosterona, ¿no? Entonces, falta de deseo sexual, ansiedad, depresión y una cantidad de efectos secundarios que incluyen cáncer de cuello uterino y por ejemplo, BPH, ¿no? Claro. Que pues no nos cuentan. Entonces, cuando no nos cuentan esto y nos mandan esta pastilla para arreglar todos los problemas, como si el ciclo fuera un problema, que ya empezamos ahí por un error, Claro, claro. estamos yendo en reversa de lo que en realidad necesitamos, que es, si hay un dolor en tu menstruación, entender por qué, cuál es este desbalance hormonal que lo está produciendo, ir a la raíz y equilibrar tus hormonas y entender que cuando menstruas, sí, necesitas más descanso. Entonces, muy efectiva el mundo de los anticonceptivos hormonales para una productividad y un mundo en el que se mueve 24/7. Pero nosotras no estamos diseñadas para ir a ese ritmo. Entonces, espero haber resumido como por qué es tan importante. Gaby, entonces tu personalidad, si consumes anticonceptivos orales, tu personalidad esencialmente cambia. ¿Eso sería correcto? Sí. No solamente cambia tu personalidad, sino, por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo. Puedes llegar a escoger a la pareja equivocada. Tu cuerpo tiene como un radar para escoger a los hombres que te gusta, para detectar genéticamente esto que es compatible para ti. Eso tiene un nombre técnico y se llama complejo de histocompatibilidad humana, ¿sí? Y Qué es este locura. grupo de genes que influye en cómo huele una persona. ¿Para qué? Para que tú no te metas con una persona a hacer un hijo si puede llegar a haber digamos, una mala información genética. O sea, el cuerpo es muy inteligente, sabe escoger ese match perfecto para que nazca un bebé más fuerte, con un sistema inmunológico más potente, y cuando tú tomas hormonas anticonceptivas apagas esto. Entonces, ¿qué pasa? Este radar te deja de funcionar, te enamoras del que no es, y ahí pueden pasar varias cosas. Y esto te lo digo porque he estado en círculos de mujeres, en talleres, en formaciones donde muchas dicen, yo me divorcié después de dejar las hormonas anticonceptivas porque me casé siempre usándolas y después cuando las dejé me olía mal, no me daban ganas, no, cero ganas como de procrear con este ser humano, aunque sea un ser humano divino. Entonces, no solo te cambia la personalidad, sino que te confunde. Ese radar que tienes, animal, deja de funcionar. ¿Y por qué crees que a pesar de todas estas repercusiones hay tan poca información al respecto? Pues yo creo que es un gran negocio, primero, ¿no? Mm. Como hacerte estar tomando una pastilla todos los días como si estuvieras enferma. También creo que para las empresas es muy conveniente que tú puedas ir a trabajar todos los días del mes. A ver, no quiero ser amarillista, obviamente cumplió una función súper importante a nivel histórico porque nos permitió ir a trabajar, cumplir
con carreras universitarias, tener el control de nuestra fertilidad de cierta manera cuando en épocas pasadas, digamos, no lo teníamos. Y también hay momentos de la vida donde usar un anticonceptivo hormonal quizá cuando no hay tanta conciencia de cómo funciona mi ciclo, cuál es mi día fértil, cómo se abre la ventana y se cierra la ventana de fertilidad, cuánto dura mi óvulo vivo, pues quizá para un adolescente y una niña es una buena alternativa si no hay un acceso a la educación y a la conciencia. Entonces, no los quiero satanizar, han cumplido una función importante. Pero no hay información también porque cuando tú llegas al médico, el médico no tiene ni tiempo para explicarte a ti todos los efectos secundarios. Él quiere que tú digas, Ya. ok, ya me lo curó, ya no me duele nada, ¿no? Pero pues ya está muy comprobado que hay muchos efectos secundarios. Muchos efectos secundarios es que me puedo quedar horas. Altera tu microbiota, por ejemplo, y la forma en la que absorbes todos los nutrientes. Entonces después tú tienes el metabolismo patas arriba y no entiendes por qué. Te vuelves más propensa a riesgo de ataques cardíacos, de trombosis. Por eso el médico a veces te dice, si te vas a montar en un avión y tomas hormonas anticonceptivas, lo que sí tienes que tener en cuenta es tomar algo para que no se te vayan a crear coágulos en la sangre. Entonces, riesgos de trombosis, estamos hablando de cosas graves, ¿no? Afecta tu sistema inmune. Entonces, pues hace que todo tu cuerpo, cómo funciona para protegerse de enfermedades, deje de estar activo, altera tus órganos, tu fertilidad, incluso hace que te duela más el acto sexual, porque hace que te genere como más dolor y más presión en la zona sexual reproductiva. Entonces, pues, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de anticonceptivos hormonales? Disminuye tu tamaño de los ovarios. Y ahí fue, parte de mi historia fue, llego yo un día al ginecólogo después de haber tomado anticonceptivos por 10 años y me dice, señorita, usted solo tiene un óvulo. Y yo, perdón, un ovario. Y yo, no, es imposible que yo tenga solo un ovario porque yo he visto mis dos ovarios en diferentes pues, tipos de ecografías que me han hecho. Me dijo, pues no sé hace cuánto no te la hacías, pero solo te veo uno y si solo tienes uno te toca ser mamá joven. Y yo, ¿cómo así? No, 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 no. Fui a muchos médicos, como a 4, me hicieron un TAC y nada que me encontraba en el ovario izquierdo. Entonces yo, pues desesperada, mi papá me decía, deja las hormonas y vas a ver que vuelve a trabajar el ovario y vuelve a crecer. En efecto, 6 meses después de dejarlas, volvió a crecer mi ovario izquierdo. Entonces, pues con una reducción del 50% del volumen ovárico, que es el porcentaje que te reduce porque pues deja de trabajar el ovario, hay consecuencias graves que no estamos viendo, que no estamos visibilizando, que poco nos cuentan, pero pues yo las invito a todas, compren una caja de anticonceptivos hormonales y abran el folletico que viene para ver que no es tan chiquito, es larguísimo, y para leer todas las contraindicaciones que hay. Busquen estudios en Google de los efectos secundarios y sobre todo siéntanse a ustedes, porque puede que ahorita a nivel inmediato no estén sintiendo la consecuencia, pero a largo plazo tu salud ósea lo va a sentir, por ejemplo, ¿no? Entonces, como que nos estamos cuidando a largo plazo o estamos cogiendo una solución inmediata. Y hay muchas formas de prevenir un embarazo sin necesidad de tomar hormonas anticonceptivas. Entonces, parte de mi labor es dar a conocer todo este mundo de posibilidades para que las podamos visibilizar. Porque al igual que con la copa, que no era visible, que existía muchísimos años atrás y que no nos la vendían, solamente te vendían la toallita y el tampón, y hoy en día ya la gente, wow, existe la copa, es poco rentable para la industria porque te dura 10 años, ¿no? Pero existe. Acá mi labor es lo mismo, decir, hay otros métodos, son menos rentables para la industria, pero son mejor para tu cuerpo, ¿no? Y la industria médica es grande, porque entonces, pues, no, como no solamente es recetarte, después ven y te doy la solución para la trombosis o para el Claro. ataque o para esto, para la microbiota. Entonces, pues, hay una conversación grande acá. Gaby, ¿cuáles son esas alternativas que existen si hay alguien que está curioso y dice, ya, quiero dejar las hormonas, pero definitivamente no quiero ser mamá ahorita y estar, ¿sabes? No sé, porque sé por ahí que es, no sé, como midiéndose la temperatura y tal. Pero bueno, cuéntanos un poco de ese mundo.
En realidad existen muchísimos métodos anticonceptivos sin hormonas. Conocemos usualmente el condón masculino, es el que conocemos de primeras, ¿no? Pero existe el condón femenino que además protege muchísimo mejor que el condón masculino de enfermedades de transmisión sexual. Entonces tenemos estos dos métodos de barrera que muchas veces son criticados porque tienen látex. Hay algunos que en realidad vienen sin látex. El conocimiento más profundo y el método más efectivo es conocer tu ciclo. Entonces acá hablamos de métodos de observación de la fertilidad. Algunos se han popularizado más, afortunadamente, ¿no? Y el método sintotérmico, que es como esta palabra que a veces no entendemos de qué se trata, pero sintotérmico es como las sintomatologías, hay unos biomarcadores que tú mides, y térmico también de la temperatura, porque resulta que cuando tú ovulas, tu cuerpo es como una gallinita que dice, hay un nido que hay que calentar, entonces yo subo mi temperatura para calentar ese huevo, ¿no? Y que, ¡pum!, se reviente. ¿Por qué digo que se reviente? Me gusta la imagen del huevo, porque nosotras nacemos con todos los ovocitos dentro de nuestros ovarios, ¿sí? Los ovocitos son estos potenciales óvulos, todavía no son óvulos. Y mes a mes los vamos perdiendo, unos se van madurando, y solamente uno se vuelve óvulo. A veces, muy rara vez, pasa la doble ovulación. ¿Eso qué quiere decir? Que ovulas por los dos ovarios, pero en realidad los ovarios trabajan en equipo. Un mes ovulas por el lado derecho, otro mes por el lado izquierdo. Todos los ovocitos detectan, uy, Sofía es el óvulo más fuerte, vamos a mandarle toda la energía para que ella se vuelva óvulo, ¿no? Y Ok. pum, se revienta. Durante 24 horas ese óvulo está viajando por las trompas del cuello uterino. Y si durante ese viaje, porque no es en el útero que es fecundado, sino durante ese viaje, hay un espermatozoide, pues entonces se fecunda, llegan al útero y le dan la información, vamos a crear una casa, a amarrarnos a esta pared uterina o a este endometrio para crear un bebé. Si en esas 24 horas no pasa esa fecundación, no se encuentran, pues el óvulo llega sin ser fecundado, el cuerpo entiende, este nido hay que destruirlo porque no, pues acá no se va a gestar vida, y entra en un proceso de desbaratar, ¿no? Como toda esta pared del cuello uterino, que es lo que se conoce después como menstruación, que es una mezcla, no solamente del tejido endometrial, sino, por ejemplo, a través de la menstruación también sacamos un montón de químicos que no le sirven al cuerpo, ¿no? Entonces, por eso también se habla mucho de los disruptores endocrinos. Volviendo al tema del método sintotérmico. ¿Qué es lo que hace el método sintotérmico? Medir unos biomarcadores clave. El primero, tu temperatura, si subió o bajó, para entender cuándo ovulaste. El segundo, el fluido gestagénico, estrogénico, porque tenemos dos, gestagénico y estrogénico. El estrogénico es cuando ya está súper alto el pico de estrógeno y va cambiando este moco o este fluido cervical para decir, este día que estoy ovulando, se arma un super gel natural para que naden los espermatozoides y haya más fluidez en el encuentro y sobrevivan. También los ayuda a estar vivos durante de 3 a 5 días. Por eso la ventana fértil, ¿no? Se calcula no solamente las 24 horas que estamos con nuestro óvulo vivo, sino la vida que un espermatozoide puede estar en ese fluido cervical. Entonces tu ventana fértil en realidad es de 7 días por esa vida de los espermatozoides. ¿Qué pasa si después de esto pues no hubo vida? Entonces pues ya no hay riesgo de embarazo. Después de que tú dejas de ovular no hay riesgo de embarazo, es imposible porque no estás ovulando todos los días del mes. Y el tercer biomarcador del método sintotérmico es la posición cervical, que es un poco más difícil para algunas mujeres de detectar porque hemos estado muy desconectadas de tocarnos, palparnos y conocer el cuello, pues el cuello, ¿no? El uterino, porque en realidad el cervix baja y sube. Entonces, cuando estamos ovulando, sube un poco más para crearle más espacio al pene y que pueda haber como esa creación de vida. Y en realidad, cuando ya dejamos pues de estar en esta fase de pues ovulatoria, por así decirlo, empieza la fase lútea y en la fase lútea empieza a bajar o a descender este cervix. Entonces, pues tiene estos tres biomarcadores. Hay otros métodos de observación de la fertilidad, no solamente el método sintotérmico. Hay pruebas y tests para ver si estás ovulando y el método que yo promuevo mucho en complemento también con el método sintotérmico es el diafragma calla, porque el diafragma calla es un método de barrera diferente
al condón que te permite sentir todo el placer, digamos, del encuentro porque no bloquea el pene, simplemente es un capuchón que tapa el cervix. Entonces, ¿qué pasa con el diafragma? El diafragma funciona, lo tengo por acá, el diafragma Buenísimo. funciona con un gel. Entonces, básicamente, tú le pones este gel anticonceptivo al diafragma, que esta es ¿Y una él segunda tiene barrera. hormona o no? Entonces, el gel no tiene hormonas, tampoco tiene nonoxinol, que es un químico que antes se usaba en otros tipos de anticonceptivos, de geles anticonceptivos. Es natural. Y lo que hace el gel es, primero, crear un ambiente súper incómodo para que vivan los espermatozoides. Acidifica Ok. todo el pH. Entonces, cuando estamos ácidas, no hay vida. Y segundo, que crea como una consistencia tapón, que tapona todo el cervix para que no puedan atravesar. Que de hecho, nosotras las mujeres, este mismo fluido cervical del que te hablaba, nosotras a veces creamos este tapón. Si ustedes se dan cuenta y miran y revisan cómo va cambiando ese fluido, hay veces que es como una clara de huevo batida y ese es nuestro tapón natural de decirle al cuerpo como, no, ahorita no estoy fértil y pum, tapono, ¿no? Pero lo que hace el gel es taponar y crear un ambiente poco agradable. Entonces este gel se mete dentro de esta membrana del diafragma. El diafragma se introduce, es súper fácil de poner, es más fácil que una copa porque es demasiado delgadito, ¿no? Y lo introducimos y lo metemos al fondo como de todo el canal vaginal hasta tapar el cervix. Entonces, Ok. ¿qué pasa acá? Tenemos dos métodos de barrera. El primero, el diafragma, el segundo, el gel. Es 94% efectivo cuando se usa correctamente, esto quiere decir en un uso perfecto, pero existe el uso típico. ¿Cuál es el uso típico? Cuando se usa incorrectamente, se pone mal, no se pone con el gel o se saca antes. Ojo acá, el diafragma se tiene que dejar 6 horas dentro del cuerpo después del encuentro con tu pareja y 6 horas después lo sacas, lo lavas, lo guardas en esta cajita y es reutilizable por 2 años. Entonces, a mí me encanta porque es un método que primero sí deja un 6% de ventana de probabilidad que hace que tú te vuelvas responsable de conocer tu ciclo y de decir, wow, como hay un 6%, pues voy a empezar a identificar esta ventana fértil y en esos días que hay más probabilidad, practico coito interrumpido, relaciones no penetrativas o le meto una tercera barrera que es el condón. Si el condón se rompe, está el diafragma. Si el diafragma se desacomoda, está el gel. No hay un método más seguro que este. O sea, no existe un método más seguro que este. Conocer tu ciclo y en esos días de ventana fértil, protegerte. Pero si después de esa ventana fértil tú ya identificaste, no estoy fértil, puedes tener relaciones, incluso sin métodos de barrera, si estás con una pareja estable, si no estás, pues, digamos, con este miedo de una enfermedad de transmisión sexual, o puedes usar siempre el diafragma con el gel de forma preventiva y te da mucha seguridad. Entonces a mí, pues me encanta, eso fue como el segundo gran descubrimiento que cambió mi vida y ahorita en Colombia somos el país pionero en este método en Latinoamérica. A nivel internacional ya hay más de 35 países, en Europa se conoce en todas partes, el ginecólogo lo tiene en su oficina, ¿no? En su consultorio, pero en Colombia afortunadamente somos digamos, los pioneros, pero falta mucho, Sofía, porque a mí me llegan diariamente mujeres diciendo, oye, fui al ginecólogo y el ginecólogo no conoce qué es el diafragma o no sabe qué es el método sintotérmico, ¿no? Entonces, es una labor que necesita de mucha educación, de mucha conciencia y de canales como este, que te agradezco, para que llegue la voz a más personas y nos empecemos a enterar como, wow, hay otros métodos y retomemos como el poder de nuestra fertilidad en nuestras manos, nuestra responsabilidad, nuestra ovulación. ¿Para qué? Para que seamos terrenos fértiles de proyectos, de vida, de sueños, de todo el potencial creativo, porque al final somos creadoras. El diafragma también funciona como barrera para prevenir enfermedades de transmisión sexual. No, no Ok. funciona, no funciona como barrera para enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, pues digamos que sí protege un poco más el cervix porque pues, hay no como hay una extra barrera. Entonces, nosotras que tenemos que tener bastante cuidado con el tema del BPH, pues sabemos que hay una extra barrera, pero no está comprobado que proteja. Entonces, pues para eso sí, el condón va a ser siempre la mejor
pues la mejor solución y pedirle a la pareja que se haga exámenes, ¿no? Como dejar la pena y decir, bueno, vamos a dejar los métodos de barrera como el condón, pues hagámonos exámenes. Gaby, ¿por qué es tan importante que la pareja de uno conozca el ciclo o el momento del ciclo en el que estamos? Porque yo creo que ya las nuevas generaciones somos más abiertas, pero pues yo creo que antes, pues el marido o la pareja o el novio, eso no se hablaba. Como tú decías al principio que me encantó, no, aquí hay hombres, acá no se habla de eso. Ujú. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo creo que lo primero es cuando tanto la mujer como el hombre entienden que para ser cíclicas se necesita ovular y dejar un método anticonceptivo hormonal, ¿no? Ahí ya entramos a hablar de que somos cíclicas. Yo no puedo decir, ay, yo soy cíclica, pero no estoy ovulando, pues, o sea, de naturaleza lo eres, pero ahorita estás apagando tu ovulación. Entonces, esa es la primera distinción. Ya cuando la mujer empieza a reconocer sus 4 fases, porque tenemos, digamos, 4 fases, 4 momentos energéticos muy marcados, en donde no es, cuando hablo energético no estoy hablando necesariamente de algo espiritual o loco, no, de energía. Tengo más energía en mi cuerpo, estoy más dispuesta para hacer vida, o tengo menos energía en mi cuerpo y estoy más apagada. Pero esa fase de tengo más energía se divide en 2 momentos, que es cuando empezamos a menstruar. De hecho, a muchas mujeres como les da duro, pero a otras ya en el tercer, cuarto día empiezan a sentir como esa fuercita, piano, piano, ¿no? Como suave, suave. Ujú. Y después ya llega un momento donde tú te sientes como esta diosa que quiere conquistar el mundo, que quiere salir a hacer planes, que quiere estar afuera. Y después, cuando tu ovulación se apaga, pues empiezas más a clasificar, a discernir, a decir, como que esto no me gusta, empiezas a comunicarte más sin filtros, porque el cuerpo está eliminando y entonces tu mente también cambia. La forma de nuestro cerebro, como nuestro cerebro piensa, es diferente. Es distinto tener una sesión creativa de brainstorming en tu momento ovulatorio a tenerla en tu momento premenstrual. No digo que alguno sea más poderoso que otro. De pronto te van a salir como verdades más crudas en el premenstrual y es una creatividad totalmente como, ¡pum!, directa, ¿no? Pero de pronto en la ovulatoria te vienen creatividades más juguetonas, por así decirlo. Y cuando empezamos a entender que tenemos estas 4 fases, pues nuestra pareja empieza a entender, ah, ok, si tiene 4 fases, tiene una vida que es cíclica y unas emociones que van a ser cíclicas y también unas necesidades distintas a nivel nutricional, por ejemplo, ¿no? Cuando menstruamos perdemos una cantidad de hierro. Entonces, ¿qué tenemos que comer antes de menstruar? Idealmente antes y durante. Por ejemplo, remolacha, para reponer todo ese hierro que se pierde. Si tu pareja entiende eso, va al supermercado y llega con lo que tu cuerpo necesita, es muy diferente a si llega con comida inflamatoria que te va a hacer retorcerte un poco más del cólico porque no podemos digerir el queso cauchudo, que además es casi como un chicle y tapona, y además estar desprendiendo el tejido endometrial, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de coexistir con un otro, entender su naturaleza va a ser fundamental. Así como a nosotras también nos corresponde entender que nuestra pareja no va a ser cíclica, que nuestra pareja va a tener una energía más sostenida y que entonces cuando nosotras no estamos en modo cueva, también les podemos permitir a ellos no estar en modo cueva porque pues porque ellos simplemente no están cíclicos, ¿no? Entonces como que yo creo que es como pues una sabiduría muy muy básica y a la vez muy importante porque la forma en la que yo converso contigo, tengo un diálogo, va a ser muy distinto si yo sé en qué momento estás y te puedo también preguntar, Sofi, ¿qué necesitas? ¿En qué momento estás tú? ¿Necesitas más silencio? ¿Necesitas más actividad? ¿Tu deseo sexual cómo está? Cuando el hombre empieza a entender, no le dan ganas todos los días del mes. Entonces cambia también la dinámica porque nos aguantamos un poquito, pero entonces encendemos otra vez el fuego y aprovechamos el momento de fuego y de pronto en el momento donde no hay fuego hay unos abrazos que te calientan el corazón y el cuerpo de otra manera, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que es algo fundamental, esto excluyendo también la responsabilidad de cómo vamos a costear, por ejemplo, los anticonceptivos. Claro. Vamos a usar hormonales, porque es que siempre se le deja la responsabilidad a la mujer. Con que ya tú estás tomando eso, bueno. Entonces la mujer escoge, la mujer pone el cuerpo, sufre los efectos secundarios y además muchas veces la mujer lo paga. Y yo creo que acá también es como, hey, esto es tema de dos. Entonces, paguemos entre los dos, conozcamos los efectos secundarios entre los dos, decidamos entre los dos, tomemos el riesgo
entre los dos o evitemos el riesgo entre los dos, porque también hay algo muy lindo y es las parejas ya que llevan un tiempo pueden empezar a jugar con ese riesgo. Yo le llamo jugar con la magia, ¿no? Yo a veces juego con la magia con mi pareja porque pues ya estoy en una edad en donde no quiero ser tan estricta con mi forma de planificar porque si llega un ser a este mundo está en un momento en donde lo queremos recibir, ¿sí? Entonces cuando tu pareja también empieza a entender y a hablar tu mismo idioma, pues la comunicación y la relación mejora indiscutiblemente, y no lo digo yo, lo dicen también muchas mujeres de Flow que hemos hecho círculos de mujeres y nos han compartido pues todos los cambios que pueden ver en su relación cuando empiezan a compartir su ciclicidad con sus parejas. Gaby, supongamos que tenemos acá, sea a una pareja, a un hombre o a una niña o un niño, Ujú. y le vamos a explicar qué es el ciclo, hablas de 4 fases y demás. Yo creo que tenemos en general una noción, pero hay mucha gente que no sabe qué día empieza, qué día acaba. Si nos pudieras explicar así, rápido, somos niños de 4 años, no sabemos nada, nos vamos a enfrentar, queremos saber, mamá, ¿por qué está pasando? Entonces yo lo primero que les diría es, bueno, la naturaleza, ¿cuántas fases nos muestra? 4. ¿Cuáles son? Invierno, primavera, otoño, ¿no? Como que empezamos a observar la naturaleza. Ah, nuestro cuerpo funciona igual. Los niños, hombres, son hijos del sol. El sol tiene un reloj de 24 horas. Nosotras también somos medio hijas del sol. ¿Qué te invita a hacer el sol? Te invita a dormir 7, 8 horas y a despertarte cuando ya vuelve el sol. Uy, me despierto con el sol. Este se llama el ritmo o el reloj Ujú. circadiano del sol que circunda. Pero los hijos del sol son más los hombres. Las mujeres somos hijas de la luna. La luna cada 28.5 o 29.5 días da la vuelta. La luna mueve las mareas. La luna no está estática todo el tiempo, no la ves redonda todo el tiempo, brillando todo el tiempo. La luna es cíclica. Y este juego de la luna y del sol también se va metiendo en las estaciones y las estaciones nos va mostrando que al igual que la luna, que es cíclica y se mueve, tiene 4 fases, la naturaleza también. Entonces, las mujeres somos hijas de la luna y de las estaciones, de la madre naturaleza. En esas 4 estaciones, al igual que como lo vemos en el invierno, que no puede haber vida, que hay frío, que nos queremos ir hacia adentro, simula la fase menstrual. Cuando estamos menstruando es imposible que haya vida, es un momento donde sale la sangre, que dura de 3 a 7 días, más allá de 7 hay algo que revisar a nivel hormonal, menos de 3 hay algo que revisar a nivel hormonal, ¿no? Y el día 1 de la menstruación es el día 1 del ciclo, digamos, el día en que la luna no se ve para nada. Ya después la luna poquito a poquito se empieza a ver, empezamos a contar todos los días y hay un momento donde, ¡boom!, luna llena, gigante. Ese es el momento de la ovulación que dura 24 horas, como la luna cuando está llena, solo tenemos una noche de luna llena. ¿Cuándo pasa? Es un mito que pasa en el día 14, porque hay meses, por ejemplo, ¿no? Hay meses en la naturaleza, en enero, en febrero, que no todos los meses son de 30 días, no todos los meses son de 28 días. Entonces, igual pasa con las mujeres. No todos nuestros ciclos son el 14 yo ovulo y no todas las mujeres somos iguales. Hay mujeres que tienen un ciclo ovulatorio más corto y por ende un ciclo menstrual, ¿no? Más corto, porque ovulan Sí. más rápido, menstruan más rápido, pero hay otras mujeres que tienen un ciclo ovulatorio más largo, o sea, se demoraron en ovular y por ende se demoraron en menstruar, ciclos más largos. Pero además no solo eso, si Sophie se fue de viaje, estuvo en estrés, cambió de zona horaria, todo este estrés le dijo al cuerpo, hey, ahorita no es momento para crear una vida, entonces no vamos a ovular todavía. Vamos a enfocarnos en coger el avión, correr, el tren, tintantún. Sophie llega al viaje, saca todo en las maletas, del cuerpo se relaja y dice, uy, hoy como que sí, ya podemos ovular porque hay una atmósfera segura para crear un bebé. Y pum, ovulas. ¿Qué pasó ahí? Se te retrasó la ovulación, por ende vas a tener un ciclo ovulatorio más largo, ¿no? Y cada ciclo va a ser distinto. Entonces, es un mito que el día 14 ovulamos, por eso es tan importante empezar a conocer cómo funciona cada mes. Y después de este periodo o esta fase folículo estimulante, que se llama así en términos técnicos, comienza la fase lútea, que es ya una fase en donde lútea del cuerpo lúteo, de este nido que se va a hacer, decide si sí va a haber vida o si no va a haber vida. Y ahí pues
pues pasan diferentes cosas, ¿no? El otoño se empiezan a caer las hojas poco a poco y vuelve la menstruación, o pasaríamos a, pues, a un embarazo en donde empieza otra vez el ciclo de la vida de otra manera, pues bastante diferente. Pero creo que usaría el sol y la luna como metáfora visual y las 4 estaciones. Bellísimo, nunca lo había pensado así. ¿Qué se siente como, no sé si esto sea general o si cada mujer lo sienta diferente, pero hay síntomas porque me gustaría que pues los oyentes o demás que estén interesados en conectarse con su ciclo, eh, ¿qué, qué sientes o en tu experiencia en los círculos de mujeres también que han hablado, qué se siente en cada etapa como mujer? Pues como mujer que se siente cuando estamos como cíclicas, se siente mucha conexión, porque yo creo que hemos sido amaestradas, amaestrados para cumplir las expectativas del mundo externo. Pero cuando tú tienes una brújula que te está guiando y te está diciendo que no se siente bien en mayúsculas y que sí se siente bien, empiezas a interactuar contigo y con el mundo externo de otra manera. Entonces, yo lo que podría decir que he escuchado de todas las mujeres que comienzan este camino de ser cíclicas es alineación. Se siente más verdad, se siente, uy, me volvieron a enchufar, de repente estoy conectada conmigo, de repente sé qué quiero y qué no quiero, de repente sé si me gusta este hombre o no me gusta y ya no es un tema de que, no, como que tenía tapado mi olfato, sino, uy, vuelvo a olfatear distinto, ¿no? Entonces yo diría que es conexión. ¿Cómo lo vive cada mujer? Pues depende, también cada ciclo va a ser distinto, ¿no? Yo cuando he tenido duelos y he tenido como momentos difíciles de mi vida, suelen coincidir con menstruaciones muy dolorosas, muy que me impiden mucho hacer muchas cosas y entonces veo que a nivel emocional también psicosomatizo un poco y me cuesta más trabajo soltar. Entonces, pues creo que es por ahí volver a estar conectadas. Gaby, en todo este proceso de tú como emprendedora, como pues dueña de empresa y demás, creando círculos de mujeres, ¿qué crees que es en lo que más has ayudado a avanzar en este tema que realmente es muy pionero? ¿Y cómo lo ves en 10 años? ¿Qué te gustaría ver en 10 años si pudieras abrir una lupa y decir, bueno, lo logramos? Sofi, yo el año pasado justamente cumplíamos 7 años en Flow y sentí que la misión con la copa ya había estado cumplida. Como que dije, ya todo el mundo por lo menos sabe qué es la copa menstrual. Pues no digo todo el mundo, pero la mayoría de las personas, ya hay muchas marcas de copas menstruales, ya se consiguen en los supermercados y sentí muy claro como la copa siempre estará siendo parte de Flow, pero ya cumplí mi misión educativa con respecto a la copa y la menciono y siempre la voy a amar, pero ya eduqué ahí. Entonces, ahorita yo, en este 8º año de Flow, el llamado es, quiero educar en cómo funciona el ciclo ovulatorio menstrual y cómo podemos planificar o usar anticonceptivos sin hormonas. Esta es mi nueva misión porque siento que este es un tema que está ahorita como latente, que ya las mujeres empiezan a decir, uy, oiga, como que menstruar, ¿no? Como que menstruar no era tan aburrido con la copa y venga, ¿y qué pasa si además, uy, como que me quito acá esta pastilla, como que yo no estoy enferma, como que a ver, y quiero dejar de estar tan reseca? Entonces yo siento que ya ahorita hay un llamado de muchas mujeres que están queriendo dejar las hormonas, pero que se mueren del susto. Y las entiendo porque también pasé por ahí. Y yo me he dado cuenta que puedo acompañar a las mujeres en procesos por los que yo he pasado de la forma más deliciosa y eso es lo que a mí me encanta, ¿no? Enseñar lo que yo misma he aprendido. Entonces creo que en 10 años lo que me encantaría ver es a miles, millones, cientos de mujeres dejando las hormonas, pasándose a un método no hormonal, aprendiendo de su ciclo, teniendo conversaciones de Sofi, ¿ya ovulaste? ¿No ovulaste? Sí, listo, entonces sabes que grabemos el podcast el día que las dos ovulamos, como planeemos nuestra agenda según nuestra ovulación, que así lo hago yo con algunas mujeres, lo hacemos con el equipo de Flow, pero no es lo usual, ¿no? Como que, o sea, que, ¿cómo sería la conversación y la vida en las empresas, por ejemplo? Si tu jefe te preguntara, oye, ven, necesito que hagas una exposición cuando estás como en tu ciclo abierta para exponerte al mundo y que no vas a estar con cólicos
porque pasa, hay mujeres y cada vez más que, por ejemplo, sufren de endometriosis y la endometriosis es una enfermedad o una condición médica bastante incapacitante. Entonces, en 10 años, qué delicia saber que ya esto es considerado en el mundo laboral, que las parejas están conversando diferente, que las mujeres estamos hablando de esto cuando nos reunimos y no solamente quedándonos en la superficie de las conversaciones. Y, y sí, me gustaría mucho que también estos métodos pudieran llegar a toda la población de Colombia, que ahí tengo un reto importante porque es cómo hacemos que sea accesible, no solo el producto, sino la educación. Lo más importante es la educación, que de nada te sirve tener esto si no entiendes cuándo usarlo. Quedas en embarazo, ¿no? Claro. O sea, lo mismo con un condón. Los condones los regalan. O sea, hay condones que los regalan. Pero, pues si no estamos educadas al respecto, si nos ponemos mal un condón, no, no te va a funcionar, ¿no? Por ejemplo. Sí, y todo ese tema de la educación a mí me parece súper importante también como, y fíjate que todo es muy, ¿cómo podemos seguir este desarrollo de decir, claro, la mujer también puede estar en el campo laboral, en todas estas áreas, pero conectadas desde la feminidad de una forma muy linda, ¿sabes? No una forma como nos cancelamos para casi que ser como el hombre y después empieza también todo un tema social de, bueno, entonces ahora, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? ¿Sabes? Que es un debate y un tema eh, bastante complejo. Y yo creo que también, Sofía, hay como un trabajo profundo por hacer y es empezar a trabajar en la suficiencia, en que somos suficientes, en que estamos bien, en que no hay nada por arreglar, no nos tenemos que arreglar, entonces voy a ir a arreglarme, no estamos dañadas, ¿no? Desde el lenguaje, ¿no? Cuando si me quiero poner, no sé, más color en las pestañas, no es arreglarme, no estoy dañada, es simplemente como quiero hacerme algo para verme diferente, porque todo cuenta, o sea, para mí todo cuenta. Cuando vivimos esclavas de una idea en donde no somos suficientes, entonces siempre vamos a buscar un defecto. El defecto en mi cuerpo, el defecto en mi piel, en mi arruga, aquí y allá, el baby botox, ¿no? Y empezamos, se vuelve como una carrera interminable, interminable porque pasas de una cosa a otra y nunca llegas como a la raíz y es sentir como, así como hablamos de ciclicidad, nos estamos encaminando a la muerte y qué rico que la vida Ujú. que vives sea plena, que la muerte te encuentre bailando, decía un autor que no me acuerdo cuál es, pero no, que la muerte te encuentre bailando, que entiendas que, ok, voy a honrar estas canas, por ejemplo, a mí ya me están saliendo, pues no se ven mucho, pero ya me salen canas acá en los lados, y digo, qué belleza, o sea, como estoy creciendo, estoy Sí, evolucionando. no, es que, ¿sabes? Me Mm. río porque justo la semana pasada le mandé como una foto a mi familia, bueno, pues una cana, y yo me puse tan feliz. Yo dije, ¿sabes? Lo estoy logrando, como que me encanta eso y además es como un camino insaciable, ¿sabes? Siempre uno quiere más y más y demás. Algo que me da mucha curiosidad, Gaby, es como veo esto, es que siempre fue muy tabú. No sé por qué este tema era tabú hace unos años, gracias a gente como tú, nos ha dado pues pie para hablar con nuestras parejas, para querer conocernos, pero cuando tú empezaste, ¿qué sentiste cuando empezaste a hablar sobre el ciclo, sobre la menstruación, sobre todos estos temas? ¿Sentiste pena en algún momento? Yo sentí que yo había sido una de las brujas pelirrojas quemadas en la Inquisición y que en esta vida no me podían matar por hablar de lo que quería hablar. Entonces yo estudié comunicación en el es que en el colegio, en la universidad, o sea, fue como mi primer estudio así largo. Y yo decía como, ¿qué es esto que quiero comunicar, no? Y la garganta, de hecho, si tú le haces una foto a la garganta, es súper parecida al canal vaginal. Entonces, por eso es que gemimos, porque hay más placer cuando tú gimes, relajas todo tu canal vaginal también, ¿no? Entonces, yo creo que había como un deseo de comunicar y empezar a hablar de esto me hizo sentir liberada, como, ok, en este siglo no me queman, pero pues tú hablabas del tabú y es como, pues Sofi, como, imagínate nosotros la fuerza creativa que tenemos que podemos traer una vida al mundo, ¿sí? ¿Cuál es la forma más fácil de controlar un sistema y de que las mujeres no estemos en posiciones de poder? ¿Mm? Esa es una conversación para otro episodio, pero es importante hablarla, porque si yo suprimo tu capacidad creativa, si yo suprimo tus hormonas y entonces tú ya,
Sofía es un caos emocional y es un caos mental y ella solo trabaja como un robotcito, es más fácil tenerte bajo control. Entonces yo creo que también ha sido un tabú desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Porque pues la sexualidad es una herramienta también de poder, de control, y entonces pues es muy, pues es más mejor, ¿no? Como hacerte creer que hay algo mal en ti, que realmente tú te des cuenta, wow, o sea, tengo todo un sistema diseñado para la creación. Y si nos devolvemos al tema de la Inquisición, que de verdad no es un chiste, o sea, hubo una masacre, hubo un genocidio, fueron quemadas y matadas muchísimas mujeres porque éramos las médicas del momento, nos decían brujas, pero en realidad las brujas lo que quiere decir es que teníamos el conocimiento de la naturaleza, porque mientras que los hombres estaban cazando o haciendo, nosotros estábamos con las plantas y entonces empezamos a entender, ay, esta planta funciona para abortar, ay, esta otra funciona para curar esto, ay, esta otra funciona para matar al feudo si el feudo me viola. Teníamos mucha información muy poderosa. Nos quitan toda esta información, nos queman vivas y toda esta información que crea la carrera de medicina solo apta para hombres. Las mujeres no podíamos entrar a estudiar medicina hasta hace poquitos años, ¿no? Entonces, es todo un tema muy grande del que yo siento que nos estamos empezando a liberar, ¿no? Incluso la semana pasada salió el lanzamiento del Lilium, que es el espéculo diseñado por dos mujeres. El espéculo es como esto que nos meten a las mujeres para hacernos la prueba de, si sabes de cuál te está hablando, para mirarte el canal vaginal y hacerte la prueba del BPH, que te Sí, hacen como la las... citología, sí, la Ajá, sí. citología. Ujú. Entonces el espéculo, pues que era frío, de metal, todo súper como invasivo, que todo el mundo, ¿no? Como que vamos con una ansia al ginecólogo, por fin se la inventaron diferente, con otro material, mucho más suave, en forma de flor, dos mujeres. ¿Por qué? Porque ya estamos empezando a entender, nosotros necesitamos otras cosas y no podemos seguir aceptando esto que nos han impuesto, ¿no? Falopio, las trompas de Falopio. Falopio era un ginecólogo italiano. ¿Por qué tenemos el nombre de un hombre en nuestro cuerpo como un conquistador, ¿no? Como colonicé la trompa y entonces le pongo mi apellido y Claro. es como un segundo. Y si nos vamos al tema del in vitro, es igual. O sea, el in vitro hay un documental muy bueno que ahorita se me escapa el nombre, pero fue una mujer que estaba sintiendo, pues que estaba, mejor dicho, infértil, que empieza también con esta búsqueda al lado de dos médicos hombres, pero pues son los tres, un equipo, y ella llega a un hallazgo muy importante que logra que se haga el primer caso in vitro, pero en los medios de publicidad, cuando nació el primer bebé in vitro en la historia, ella quedó como la comadrona, no quedó como investigadora, no quedó como, ¿no? Entonces, pues hay una conversación muy grande acá, me puedo quedar horas porque me apasiona mucho este tema, pero pues yo creo que nos estamos empezando a dar cuenta como, uy, y ahí la mejor brújula es el cuerpo de cada una. O sea, yo lo que invito a cada oyente es como escuchen su cuerpo, que está necesitando el cuerpo. Porque ¿qué es esto de las mujeres estamos despertando? Suena lindo, pero realmente, ¿qué significa despertar? Pues es volver a despertar los ovarios que nos los han tenido apagados por bastantes años, o nosotras mismas también, pues hemos decidido apagarlas. ¿Por qué? Porque a mayor poder, mayor responsabilidad. Porque a mayor creación, pues mayor miedo de, uy, esto que estoy creando, ¿qué forma va a tener, no? Gaby, ahí muy rápido algo que se me viene a la cabeza y es un tema que también está sonando mucho y es lo de congelar óvulos. ¿Cómo cambia también? Y no sé si sepas de este tema, si hayas, si conozcas un poco, ¿cómo cambia también tu personalidad un poco, tu ciclo, cuando decides congelar óvulos? No sé en términos de personalidad, de ciclo, sé que genera mucho estrés que tú llegues y te digan, es que porque tienes 34 ya no vas a poder ser mamá. Genera mucho estrés porque además no es cierto. Sí es verdad que después de los 35 las probabilidades van reduciendo porque lo que te explicaba al inicio, los ovocitos se van muriendo cada mes, incluso desde cuando la mamá pare, o sea, el feto ya viene con todos sus ovocitos que son miles y cuando nace ya nacemos con menos y los vamos perdiendo. Sí es verdad que después de los 35 va disminuyendo la probabilidad, pero no es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel como emocional genera mucho estrés, porque entras en una carrera del tiempo, como si el tiempo
te impidiera algo, ¿no? Y es como, ¿en qué momento esto se vuelve una elección tan mecánica? Como, voy a congelar una posible vida, lo voy a meter a un congelador, a ver qué pasa, porque, o sea, yo siento que también va un poco en contra del fluido orgánico de la vida, ¿no? Y es como confiar, si llega ese amor para ti, para que gestes, llegará, si decides hacerlo en este momento porque es tu llamado, pero no tienes una pareja y lo quieres hacer con un amigo, pues si es tu llamado a ser mamá, como buscar unas opciones que sean menos invasivas, sería como mi consejo, ¿no? Pues creo que la tecnología y la ciencia en algunos casos pues puede ayudar a mujeres que han estado muy frustradas y pues claro, ahí cada una con su historia, ¿sí? Como que no me atrevería a decir que algo está bien o que algo está mal, porque no conozco las historias pues, de lo que uno puede sentir cuando no logra quedar en embarazo, pero yo sí diría como distingamos muy bien si de verdad es algo biológico, como no estoy pudiendo, entonces voy a acudir a la ciencia, o si es un miedo el que me está haciendo a mí tomar la decisión de intervenir en mi cuerpo de una manera que no es la natural, porque si es el miedo lo que está gobernando, yo creo que el resultado de esa elección va a estar en esa misma frecuencia. Cuando tú escoges las cosas desde el miedo, el resultado se siente incómodo. Cuando tú las escoges desde toda la conciencia, desde todo el amor, pues estás tranquila. Entonces yo como que lo que sí invitaría es a oír y a leerse un libro que se llama Gestar, que es de esta autora, se llama Yvonne Olza. Este es el segundo que se llama Parir, pero pues tiene otro que se llama Gestar, porque Nadura, española, hace una investigación muy profunda y cuenta cómo también esto en España se ha vuelto un negocio, ¿no? Entonces, yo creo que, de nuevo, informarse y después de informarse tomar la decisión, pero no tomarla desde el miedo y después, ay, no, es que yo no sabía, ¿no? Como ya hoy en día es muy fácil acceder a información y parte de nuestra responsabilidad es esa, o sea, ya no podemos, es que yo no sabía, ya no es yo no sabía, es me dio pereza hacer la tarea, me dio pereza informarme, que pues ahí es distinto. Gaby, en este punto de la conversación me gusta centrarme pues en cada invitado, en este caso tú, y me gustaría preguntarte de todo este camino que has recorrido en tu vida, ¿cuál ha sido quizás ese aprendizaje que en este punto más te resuena? Yo creo que es como, me he preguntado mucho por flow, ¿no? Que es el mantra, flow, que es fluir, y se habla mucho de fluir. Y lo veo en el mar, viene esta ola gigante que te puede, o sea, tú te puedes montar en la ola y surfearla, o te puedes dejar como llegar a la orilla sin vestido de baño. Y la ola te empuja hacia la orilla, pero después como que te contrae, ¿no? La ola tiene una danza de fluidez, pero tiene una danza de expansión cuando va a la orilla y de contracción. Entonces, yo creo que fluir, ¿no? Para mí es como el aprendizaje, es aprender a fluir o a estar en el presente en los momentos más incómodos, porque lo cómodo viene con lo incómodo, no existe al revés, ¿sí? El amor viene, o sea, tristemente, ¿no? Pero el amor también viene con miedo. Cuando tú te estás enamorando de una persona, tú sientes como a más nivel de amor y de emoción y de endorfinas, más miedo. Porque, hijo de puchi, si no funciona, y yo es que me muero de ganas. O, y si me termina, o si le pasa algo, ¿no? Que son como los miedos que vivimos cuando entramos en amor. Entonces, fíjate que no existe amor sin miedo, no existe como mucho placer sin también mucho esfuerzo. Y lo veo también en mi negocio, o sea, mi negocio es mi mayor maestro y me muestra cómo yo pues me doy palmadas en la espalda y digo, wow, o sea, lo que hemos hecho en Flow es increíble, pero también veo el costo que eso ha tenido. Y es lo que quizá pues muchas personas no pueden ver y solamente me dicen, ay, qué afortunada tú, nómada digital, manejando tu negocio desde cualquier parte del mundo. Pero es que la mitad de eso no es fortuna, es trabajo en donde me he quemado las pestañas, el corazón, he enfrentado los miedos más grandes, he tenido que combatir y lo sigo combatiendo una y otra vez el síndrome del impostor porque obviamente llego yo a decir, pucha, pues que yo no me gradué de medicina, ¿no? Es como mi mayor
porque yo quería ser médico y bueno, por cosas de la vida escogí no estudiar esa carrera y la he estudiado, pero sin un diploma, ¿no? Pues con algunos diplomas, pero diplomitas, digámoslo así, que no es el universitario. He hecho transformaciones en ginecología natural, en sexualidad y placer femenino, ahorita me estoy formando, más adelante les contaré en qué, pero he sido muy autodidacta en mi forma y constantemente llega la voz uy, pero será suficiente, uy, pero te falta un libro más, uy, pero todavía no estás preparada. Y es como, Gabriela, fluir. Y es entender y es de nuevo montarme en eso de, estoy gestando un proyecto muy grande que sostenerlo implica sostenerlo rico y también sostener lo que no se siente tan rico. Entonces, si pudiera dejar como un mensaje, es aprender, aprender a fluir, es aprender a montarse en la ola y estar en presencia con lo que sea que esté pasando sin juzgarlo. Nada es bueno, nada es malo, nada es positivo, nada es negativo, es lo que es y qué vas a hacer con eso que tienes enfrente. Porque lo puedes hacer tu mayor maestro o lo puedes hacer tu mayor enemigo. Y como la información en el campo es neutra, tú eliges. Gaby, muchísimas gracias. Uh De verdad que -huh. fue una conversación increíble. Mejor dicho, yo creo que tenemos que hacer parte 2, 3, 4, 5, 7, 10, 20, pero sabes que acá tienes siempre una plataforma y estaré muy feliz siempre de tenerte acá porque son temas que me parecen apasionantes, que creo que nos ayudan como sociedad, que nos van a ayudar como mujeres, también como hombres. Así que bueno, por tu labor también te doy las gracias como mujer y como persona. Sofi, gracias a ti, a todas las personas que llegaron hasta acá. Si quieren seguir aprendiendo con Flow, nos pueden encontrar como FlowFem en cualquier lugar. Estamos, ponen FlowFem, Flow de fluir, Fem de femenino, incluidos los hombres, ¿no? Los hombres también tienen 50% femenino, fueron 50% óvulo. Entonces, qué rico que esta conversación sea sin géneros, para todas las edades, para todas las personas y que podamos ir hablando sin tabú sobre estos temas tan importantes que solamente hoy tocamos y trajimos a la mesa, pero como tú dices, tocamos la puerta y espero también que podamos en otros episodios profundizar mucho más. Así que si tienen también dudas, comentarios de qué les gustaría escuchar en otro episodio con Sofi, por favor, déjenlos que estaremos felices de. Así es, leeremos todo y yo también pongo los links de absolutamente todo para que te sigan, para que sepan todo que es una información muy, que de verdad que cambia la vida. O sea, es muy valioso. Gracias, Sofi.